No cierren sus Biblias, mis hermanos. Vamos a estar recorriendo este pasaje desde el verso 14. Pero déjame comenzar con algo que encontré por allá en la red, ahora que estaba preparando esta predicación. Fíjense que llegué a una página de una organización que ayuda a empresas sin fines de lucro a cómo tener éxito. Pero lo que me llamó la atención fue que dentro de esas empresas a las que asesora esta organización, están también iglesias. ¿Cuáles son las recomendaciones para que una iglesia crezca y tenga éxito? Bueno, me llamó mucho la atención, ¿no? Saber que hubiera una empresa que se dedica a asesorar iglesias para que tengan éxito. Así que le voy a compartir un breve extracto de este artículo, bueno, más bien es la propaganda de la página, y una lista de estrategias que la organización recomienda, casi como un temario de los cursos que imparte, y que se recomiendan para que las iglesias crezcan, sean exitosas. Pues mire, ponga atención, cito. Dice, en el pasado las iglesias han utilizado muchas formas de fomentar la membresía. Algunas han funcionado y otras no. Sin embargo, el éxito de su objetivo dependerá de su membresía actual, sus programas y el seguimiento de los éxitos que haya tenido en el pasado. Muchas iglesias se olvidan de monitorear sus programas y actividades para ver qué las está ayudando o no. Ignorar estas victorias y fracasos pasados hace que se pierda información valiosa que no se encuentra en un artículo. A medida que vamos avanzando sobre las estrategias de crecimiento, recuerde sus esfuerzos anteriores para determinar si estas nuevas ideas pueden ayudar. No lo olvide, su misión es de gran importancia a medida que crece. Sin ella, su mensaje se perderá y los miembros se irán. Y a continuación da la lista de estrategias que es como el temario para ayudar a iglesias a crecer y ser exitosas. Dice, número 1, desarrollar una misión que priorice el crecimiento. Número 2, llevar a cabo programas para niños y jóvenes más fuertes. Número 3, fomentar la participación. Número 4, enfocarse en crear relaciones dentro de la comunidad. Número 5, administrar a sus seguidores y fortalecer esas relaciones. Número 6, aliarse con iglesias vecinas. Número 7, comenzar una iglesia virtual. Número 8, usar las redes sociales para promover su iglesia. Número 9, organizar eventos comunitarios para el público. Número 10, invitar a los miembros de la iglesia a ayudar. Y número 11, enfoque en grupos pequeños. Mire, realmente algunos de los puntos que recomienda aquí no parecen del todo malos. Pero a final de cuentas, mis hermanos, es como comenzar a mirar a la iglesia tal como si fuera una empresa. Ahora, yo debo decirle que yo no tengo la menor duda de que haya iglesias y muchas que consulten organizaciones así. Iglesias de esas que a veces llamamos mega iglesias, que conglomeran a gran cantidad de gente y que se manejan como empresas. De hecho, en el pasado ya hubo quien aquí en esta congregación propuso que la iglesia debería administrarse como si fuera una empresa y llevar casi como un conteo de los resultados, de metas, de políticas, de todo lo que se maneja en una compañía para buscar que tuviera un crecimiento y pues unos resultados, así como una empresa. Mis hermanos, yo creo que perder el foco de lo que es la iglesia y desconectarnos de lo que la Biblia dice, el día de hoy, mis hermanos, es algo trágico que está sucediendo. Y eso hace que proliferen este tipo de cosas. Pero mire, el libro de Hechos, que es el que estamos estudiando ahora, es de una gran importancia para nosotros. Porque a través de ese libro podemos hacer una comparación
con lo que sucede en nuestros días y a menudo ver cómo la iglesia actual ha olvidado y ha abandonado la esencia de la iglesia original. Porque mire, cuando la iglesia nació, cuando el Espíritu de Dios vino sobre aquellos primeros cristianos, lo primero que hicieron, cuando vamos a ese libro de Hechos, lo primero que esos cristianos hicieron cuando el Espíritu se derramó sobre ellos, no fue que comenzaron a brincar de gusto, no hicieron un culto de alabanza, no comenzaron a aplaudir y a alzar las manos, no hicieron eso. Lo primero que esta iglesia hizo fue ponerse de pie y predicar la palabra de Dios. Mire, si usted vuelve a echar una ojeada a esa lista de estrategias que acabo de mencionar, se va a dar cuenta que la predicación de la palabra no aparece por ningún lado en esta lista. Ahora, yo debo recordarle que fue esta predicación lo que añadió ese primer día 3,000 personas a la iglesia. Así que estamos hablando de una iglesia que tiene éxito, que crece, que se desarrolla. Mis hermanos, en el centro está la predicación de la palabra de Dios. Y mire, podría pasarme hablando todo el sermón de las consecuencias en la iglesia actual al desligarse de la predicación de la palabra de Dios. Sin embargo, no lo voy a hacer, porque yo creo que todos ustedes saben cuáles son esas consecuencias. El predicador y maestro de seminario Richard Mayway dijo lo siguiente: la obra suprema del ministro cristiano es la obra de la predicación. Pero este es un día en el cual uno de nuestros mayores peligros es hacer 1,000,000 de cosas mientras ignoramos una cosa: la predicación. Cuando vamos, mis hermanos, al texto bíblico, el que tenemos delante de nosotros el día de hoy, vamos a encontrar la primera predicación apostólica. De hecho, es la primera predicación de la iglesia en la historia. Y hoy vamos a hablar de esa predicación. Le quiero recordar que el libro de Hechos, dentro de las cosas por las cuales se escribió, fue para alentarnos y para motivarnos a seguir el camino de esa primera iglesia. Ahora, sin perder esto de vista, el primer sermón que se predicó y que corrió a cargo del apóstol Pedro, lo vamos a dividir en 3 partes muy sencillas. Número 1, la explicación de la llegada del Espíritu Santo y los tiempos del fin. Número 2, explicación de la obra de Cristo y su resurrección. Y número 3, un llamado al arrepentimiento. Mis hermanos, vamos a comenzar pues por el primer punto. Y quiero que pongan mucha atención, porque eso nos va a servir como un ejemplo de cómo predicar el evangelio, si es que queremos que de verdad haya un resultado de esa predicación y que tengamos una iglesia que crece, no por seguir programas tipo empresa, sino por seguir la norma original que era basada en la predicación de la palabra de Dios. Mire, para iniciar, como en todo buen sermón, siempre debe haber una buena introducción. Porque cuando hay una buena introducción al sermón, eso captura la atención de la gente para que después se siga con todo el hilo del sermón. Yo debo decirle que Pedro aprovecha la situación, porque después de que el Espíritu Santo descendió y hubo ese gran estruendo, esto provocó que la gente se reuniera alrededor de aquel lugar. Y sin duda que hubo una confusión, porque la gente que se había reunido allí se preguntaba qué había pasado, qué era ese estruendo que habían escuchado. Y además también se preguntaban ahora qué era todo ese hablar de los discípulos que estaban de pie allí hablando, y además cada gente que estaba presente les oía hablar en su propio idioma, como nos predicó la predicación anterior. Además de todo esto, también parece que habían venido unos aquí a burlarse y estaban comenzando a decir que todo eso no era más que estaban borrachos, por eso tanta habladuría. Dice el texto, verso 14,
Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mire, lo primero a lo que yo quiero llamar su atención es a la actitud de Pedro, porque Pedro lo que hace aquí, lo primerito que él hace es que viene y se pone de pie delante de la multitud. Ahora, no era una multitud pequeña, estamos hablando de más de 3,000 personas. Y déjeme decirle que pararse al frente de una multitud y dar un discurso que además no ha preparado de antemano, bueno, eso requiere valor. Si alguna vez a alguno de ustedes le toca pararse acá enfrente y dar una reflexión, un sermón, un estudio, va a ver que le tiemblan las piernas. Eso me pasó a mí. Las primeras veces que uno pues se arma de valor y se para aquí al frente, eso por supuesto que requiere un cierto valor. Y yo debo decirle que Pedro, que está tomando esta actitud, bueno, pues eso es lo que viene y lo que hace. Pero mis hermanos, es que este Pedro no es el mismo Pedro de antes. No es ese Pedro que había negado a su Señor porque se había amedrentado ante el dicho de una criada y que después se llenó de vergüenza por haber negado al Señor y se fue y se escondió lleno de miedo. No fuera que le echaran mano y lo apresaran también. Ahora este Pedro se planta de pie y la manera en que él se expresa en el contexto judío en el que él está hablando es una forma atrevida de hablar. De hecho, es tan notorio que el teólogo Albert Barnes observa lo siguiente, cito: Pedro no da a entender que este sea un asunto dudoso o que no pudiera explicarse. Su discurso fue respetuoso pero firme. Procedió con calma a mostrarles su error. Cuando los enemigos de la religión ridiculizan el evangelio o nos ridiculizan a nosotros, debemos contestarles de modo amable y respetuoso, pero firme. Debemos razonar con ellos tranquilamente y convencerlos de su error. En este caso, el apóstol actuó sobre el principio que luego ordenó a otros. Allá en 1 Pedro 3:15 encontramos las palabras del apóstol que dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fin de esta cita de este hombre que reconoce que Pedro, con aplomo, con respeto, pero con firmeza, se planta y corrige la burla de este grupo de gente. Mis hermanos, no es otra cosa sino el Espíritu Santo que está actuando a través de Pedro, y eso simplemente lo cambia todo. Ahora, lo segundo que vemos es que Pedro desarma esos rumores de que estaban ebrios. Pues dice él, apenas eran las 9 de la mañana, pero además debemos tomar en cuenta que ese era un día de una festividad religiosa, era el día de Pentecostés, lo que hacía del todo improbable que ningún judío a esa hora de la mañana estuviera borracho. Ahora, usando todo esto como una manera de introducirse a la atención de la gente, de una forma natural, Pedro pasa a explicar qué es lo que estaba pasando. Dado que no estaban borrachos, ¿qué es lo que estaba sucediendo entonces? Y las palabras de Pedro son sobrecogedoras para los judíos que escuchaban. Mas esto, dice Pedro, es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Ahora, yo creo, mis hermanos, que después de escuchar esas palabras, podríamos decir que Pedro ha iniciado de una manera
que era imposible no llamar la atención. Porque él está hablando a judíos acerca de que en ese momento, delante de sus ojos, estaban llegando los postreros días de los que habló el profeta Joel. Días de juicio y días en que el Mesías iba a traer su reino a esta tierra. Cuando él hace referencia a esa frase, los postreros días, que es una frase que aparece en el libro del profeta Joel, él está haciendo alusión a una expresión común del Antiguo Testamento que denota el tiempo en que el Mesías vendría a establecer su reino, pero mediante juicio. Mire, quiero que escuche, por ejemplo, al profeta Isaías, que era conocido de todos los judíos, que la gente que estaba reunida ahí había escuchado y sabían de lo que Pedro estaba hablando. Isaías dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Está hablando del reino del Mesías. ¿Cuándo? En los postreros tiempos. Y Miqueas, el profeta Miqueas dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén palabra de Jehová, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos. Yo creo, mis hermanos, que para los hombres que estaban ahí reunidos, eso llamó su atención de inmediato. ¿Cómo? ¿Es que ya estamos en los postreros tiempos? ¿Es que el juicio de Dios ya está sobre nosotros? Y además, el profeta dice que aquí en Jerusalén es de donde el Mesías va a extender su reino a todos los pueblos de la tierra. Ahora mire, para que nosotros no entremos en confusión, yo quiero explicarle lo siguiente. Debe usted saber que los postreros tiempos, tal como se menciona en la Biblia, comenzaron a correr desde la primera venida del Señor Jesús a la tierra. Pero la profecía no ha terminado de cumplirse. Porque ya usted recuerda que el Señor vino como Mesías, pero su pueblo lo rechazó. Y eso hizo que hubiera una pausa en el establecimiento de ese reino. Por eso va a ser necesario que Él regrese otra vez y entonces se terminará de cumplir la profecía. Pero de que se inauguró cuando el Señor vino lo que se conoce como postreros tiempos, eso es una realidad. Mis hermanos, estamos viviendo en los postreros tiempos. El profeta Juan, el apóstol Juan, que bueno, también era profeta, en su primera epístola nos dice que ya estaban viviendo en los postreros tiempos. Escuche, dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y el mismo apóstol Pedro, en su primera epístola, dice lo siguiente, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Yo creo que Pedro lo dice totalmente claro. Cuando el Señor vino, comenzaron los postreros tiempos. Ahora, volviendo, mis hermanos, volviendo a la profecía de Joel citada por Pedro, nos podemos sin duda dar cuenta, mis hermanos, que la profecía no se estaba cumpliendo en su totalidad. Porque aunque los tiempos postreros habían comenzado a correr, sin embargo, la parte de ese juicio donde el sol se convierte en tinieblas y la luna en sangre, y los jóvenes y las mujeres tienen sueños y los ancianos profetizan, no se iba a cumplir en ese momento.
Es todavía una palabra que está futura. Eso va a suceder más adelante. Sin embargo, sí es un hecho que al venir el Señor por primera vez, los tiempos postreros comenzaron a correr y la parte en la que el Señor promete derramar su espíritu había comenzado a cumplirse, aunque no de forma completa tampoco, porque no se derramó sobre toda carne, sino solamente sobre aquel pequeño grupo que después iba a ir creciendo. Ahora, el efecto, mis hermanos, en la multitud que escuchaba Pedro, debió ser de miedo, por no decir de terror. Porque esto que yo les acabo de explicar, ellos por supuesto no lo saben. Ellos cuando Pedro les dice, esto que están viendo son los postreros tiempos, sin duda que ellos pensaron en el juicio. Y más porque ellos habían sido testigos en días recientes de cosas sorprendentes, como ese terremoto que había sacudido a Jerusalén y las tinieblas que habían cubierto los cielos cuando crucificaron al Señor hace solamente unas semanas. Sin duda que Pedro estaría logrando su objetivo, el de hacer que la gente no solamente escuchara sus palabras, sino que comenzara a pensar en el juicio de Dios que vendría sobre los pecadores. Y es por esto que Pedro va a terminar la cita de Joel con las siguientes palabras. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Verso 21. En el siguiente punto, mis hermanos, Pedro va a explicar quién es ese Señor al que deben volverse, al que deben invocar en esos postreros días. Pero antes de pasar allí, mis hermanos, quiero puntualizar la importancia de predicar correctamente el Evangelio. Mire, cuando vamos a presentar el Evangelio con alguien, lo primero que debemos hacer es proclamar que el hombre es pecador, que es merecedor del juicio de Dios. Porque si el hombre no sabe que está enfermo de muerte, ¿cómo va a desear acudir al médico que lo puede curar? Pero desafortunadamente, mis hermanos, en nuestros días, los evangelistas, los predicadores, los pastores, e incluso los cristianos de a pie que quieren presentar el evangelio lo hacen mal. Yo he escuchado a predicadores, de verdad yo lo he escuchado, que comienzan diciendo, a ver, levante su mano el que quiere irse al cielo. Todos quieren irse al cielo. Pero si usted les dice, ¿quién quiere arrepentirse de su vieja vida y abandonarla? Pues nadie va a querer levantar la mano. Y dígame si no es verdad que cuando se predica el evangelio, hay quienes dicen, mira, si tú te acercas a Cristo, tu vida va a cambiar, vas a comenzar a tener bendición, tu matrimonio se va a restaurar, vas a tener ese empleo que querías, tu negocio va a comenzar a tener éxito, vas a poder adquirir ese auto que deseabas, la relación con tus hijos va a mejorar. Pues por eso la gente se acerca. Pero se acerca porque se le prometen cosas materiales. Pero esa gente que termina levantando la mano y acercándose, no es para obtener la salvación, es para obtener bendiciones que se le prometen sin nunca haberle dicho que es pecador y que va a la perdición. Por eso, mis hermanos, el primer paso cuando tú quieres hablarle a alguien de Cristo es hacerle saber a esa persona que es pecadora, que ha ofendido a Dios y que merece el juicio de Dios por esas ofensas en contra de su Creador. Pero mire, vamos a pasar al punto número 2, que es la explicación de la obra de Cristo y su resurrección. Y ahí encontramos en el verso 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole.
Ahora, yo quiero, mis hermanos, explicarle un poquito lo que la gente que estaba allí debió haber entendido cuando Pedro estaba diciendo esto. Mire, desde los días de Abraham ya se anunciaba al Mesías que había de venir para el pueblo judío, desde los días de Abraham. ¿Por qué digo eso? Porque eso es lo que dice Pablo. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Eso, mis hermanos, quiere decir que desde los tiempos de Abraham ya se anunciaba la venida de un Mesías. Ahora yo quiero, mis hermanos, también que reflexionen en que para nosotros es prácticamente imposible comprender lo que significaba para los judíos haber esperado al Mesías por cientos y cientos de años. Y es probable que tampoco podamos comprender lo que significó para estos oyentes de la predicación de Pedro escuchar que su Mesías ya había venido y que ellos no lo habían entendido. O peor que eso, que tan solo unos días antes ellos habían gritado, habían pedido que ese Mesías fuera ejecutado por manos de los soldados romanos. Yo creo que eso debió haber causado un impacto poderoso en ellos, porque ellos habían sido testigos unas semanas atrás de eso mismo. Ahora quiero que note que Pedro menciona a Cristo Jesús y además le añade el nombre de Nazareno. Y eso Pedro lo hace con toda intención. Porque el hecho de que a Cristo se le llamara Nazareno o el Nazareno, muchas veces era en un tono de burla que se le llamaba así. Pero no solamente eso, sino que el apóstol Juan nos dice que ese fue el nombre que colgaron encima de la cruz cuando mataron al Señor. Juan 19:19 dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y Pilato lo colocó así para burlarse de los judíos. El hecho de que Pedro mencione esto ya habla de un atrevimiento que ahora tiene al hablar con valentía y de manera clara y directa, decir a sus compatriotas lo que para ellos era una piedra de tropiezo. Pedro les está diciendo lo que ellos no querían que les dijeran. Pedro les hace ver que Jesús, ese nazareno como le llamaban, había dado pruebas de quién era, porque todos le habían visto hacer maravillas, prodigios y señales. Y Pedro les aclara que todo eso venía directamente de Dios. No las hacía por su propio poder, sino que lo obraba por el poder de Dios. Y ustedes lo saben, les dice Pedro. Seguramente que nadie de los que estaban allí escuchando podía negar eso. Porque ellos habían sido testigos de primera mano de quién era Jesús de Nazaret y de las obras que había hecho. A este Jesús, les dice Pedro, ustedes lo mataron, aunque era un varón aprobado delante de Dios. Ahora, imagine, mi hermano, que para este momento la carga de culpabilidad está cayendo sobre los hombros de los hombres que están escuchando. Porque Pedro les está acusando de manera directa y contundente. Y sin duda que esta es una manera poderosa de predicar el Evangelio. Si tú no le dices a la gente a la que le predicas el Evangelio que es pecadora, que ha ofendido a Dios y se ha pasado toda su vida en ofensas continuas al Señor, y eso le va a acarrear el juicio de Dios. Simplemente no estás predicando el Evangelio.
Tal vez por eso es que la gente a la que predicas no siente la necesidad de buscar a Dios. Pero yo sé, mis hermanos, que eso requiere de valor. Porque además, hablar de manera directa y en la cara de la gente nos expone a diversas reacciones. Probablemente algunos se sientan tocados por esa palabra y vengan al arrepentimiento. Pero tal vez otros reaccionen de forma violenta en contra de ti. Y ya sea que te insulten de palabra o incluso de hecho, pero debes estar dispuesto a sufrir las consecuencias, porque en eso consiste predicar el Evangelio. Mis hermanos, de verdad le pido que al Señor que nos conceda tener el valor de hablar de esta manera a la gente a la que queremos que el Evangelio de salvación llegue. Y continúa diciendo Pedro, al cual Dios levantó, disuelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Mire, me parece muy interesante y quiero hacérselo notar, que Pedro emplea un versículo, el 22, un versículo, para hablar de la vida y la obra del Señor. Y emplea otro versículo, el 23, para hablar de su muerte. Pero en cambio emplea 9 versículos para hablar de su resurrección. Cuéntenlo si quieren. Y esto, mis hermanos, nos muestra que el tema central de la primera predicación en la historia de la iglesia fue la resurrección del Señor Jesús. De hecho, la resurrección del Señor fue el tema central de la predicación apostólica durante todo el primer siglo. Y lo debe seguir siendo todavía. Pedro dice, al cual Dios levantó, disuelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Mire, al aseverar aquí Pedro que Dios fue quien levantó al Señor de los muertos, Pedro está diciendo a sus oyentes que en tanto que ellos lo habían matado y luego Dios lo había levantado, eso significaba que a quien se estaban oponiendo era a Dios directamente. Pedro le está diciendo, este era un varón que Dios aprobó y ustedes lo mataron. Y luego Dios lo levantó. Entonces, ¿contra quién están luchando? Mis hermanos, una y otra vez Pedro machaca con señalar que ellos eran pecadores, que ellos eran culpables. Y para dejar en claro que Dios estaba detrás de la resurrección del Señor, Pedro sustenta el hecho en las palabras de David que están en el Salmo 16 y que resulta ser una profecía. Entonces, si esta es una profecía que está contenida en la Escritura, significa que Dios lo había determinado. Que Dios de verdad había enviado a ese hombre, a ese Mesías, y que lo había levantado de los muertos, porque está en la palabra.
Por eso Pedro remata su explicación diciendo, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Nadie podía negar eso, porque la tumba vacía estaba allí en Jerusalén. Cualquiera que tuviera duda podía ir caminando y comprobarlo, que Dios había levantado de entre los muertos a Jesús de Nazaret y solo había quedado una tumba vacía. Ahora, si usted se da cuenta, Pedro va armando un sermón con evidencias. Pedro dice, a este Jesús que mataron se levantó de los muertos. Lo pueden ver, ahí está la tumba vacía. Pero si tienes duda de cómo es que se levantó de los muertos, allí está la cita del Salmo. Fue Dios quien lo levantó de los muertos. Y luego continúa, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ahora Pedro, de manera inspirada, pasa a terminar el argumento de su sermón, diciendo que lo que ellos acababan de ver, es decir, esa manifestación del Espíritu Santo de Dios que se había derramado sobre ellos, era la muestra de que Cristo Jesús había sido recibido en el cielo por su Padre y de que había sido exaltado a la diestra de Dios, lo cual probaba nuevamente que Él es el Mesías que había sido prometido. Como ya lo he dicho antes, Pedro alude a evidencias. Al hablar de la vida del Señor, Pedro dijo, ustedes vieron las señales y los prodigios. Luego, al hablar de su resurrección, él mismo dice que ellos eran testigos de la tumba vacía. Y ahora que habla de la exaltación del Señor, remata diciendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y la palabra ciertísimamente significa algo que está fuera de toda duda. Mis hermanos, ante lo que la multitud acababa de presenciar, no pueden negar las palabras de Pedro. Porque ellos acababan de escuchar el estruendo. Ellos le estaban escuchando hablar en su propio idioma. Y Pedro dice, esto que ven es que el Espíritu Santo fue derramado y significa que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Así que definitivamente Jesús es el Mesías. Y ellos estaban equivocados todo el tiempo. Ellos se habían colocado en el lado opuesto a Dios. Y ahora están conscientes de ello. Ahora la terrible realidad se muestra clara delante de sus ojos. ¿Usted ha experimentado algo así? ¿Recuerda usted lo que sintió cuando la predicación del Evangelio o esa lectura bíblica alcanzó su corazón con esa carga de pecado y culpabilidad? Cuando de repente como que se descorre el velo y se da cuenta cuál es su verdadera situación delante de Dios. Yo sí lo recuerdo y lo recuerdo perfectamente. Y recuerdo que fueron días angustiosos para mí, porque hasta me acostaba a dormir y lo soñaba que no estaba bien con Dios. Y me despertaba y tenía esa carga sobre mi corazón. Eso es lo que estos hombres están experimentando ahorita. Darse cuenta que el Mesías vino y lo clavaron en la cruz y que estaban luchando en contra de Dios. La Escritura describe a eso que ellos sintieron como clavar un cuchillo en el corazón de forma súbita.
En el momento en que menos se lo esperaban, una daga atravesó su corazón. Eso es lo que significa la palabra catanuso, que en nuestra Biblia aparece como se compungieron de corazón. Lo que nos va a llevar, mis hermanos, al tercer punto, y con esto vamos a terminar, y es el llamamiento al arrepentimiento. Dice el verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Mire, esta multitud ha sido evangelizada, ha recibido la predicación de la palabra de Dios y están listos para atender a la cuestión más importante de sus vidas. Por esto ellos con angustia en su corazón preguntan, ¿qué haremos? Ya sabemos que somos culpables, que hemos estado en el lado equivocado, que ofendimos a Dios. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mis hermanos, este es el punto más importante y definitivo en el que debemos tener sumo cuidado cuando se nos hace esa pregunta. Mire, yo no sé si a usted alguna vez le han preguntado, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? A mí sí me lo han preguntado. Y debemos tener cuidado con lo que respondemos. Porque seguramente que dependiendo del predicador, variará la respuesta. Seguramente haya quien diga, bueno, ¿quieres ser salvo? Guárdate los mandamientos. O habrá otros que digan, bueno, cumple con los sacramentos. O otros que digan, bueno, mira, haz la siguiente oración. O habrá otro que diga, mira, asiste a la iglesia fulana. O incluso los más vivos van a decir, bueno, mira, si das una ofrenda, vas a entrar al cielo. Pero cualquier respuesta errada puede significar enviar a la persona por el camino equivocado, por uno que no lleva la salvación. Pedro básicamente dice dos cosas. Verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos, uno. Y número dos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque quiero explicarle estas dos cosas para que no haya confusión. Mire, primero, arrepentirse es la traducción de la palabra griega metanoeo. Esta palabra literalmente significa cambiar de mente. Arrepentirse, por lo tanto, quiere decir un cambio en el propósito de tu vida. Abandonar lo que hasta ahora ha sido tu visión de la vida por uno nuevo. Mis hermanos, significa renunciar al pecado como forma de vida para seguir una vida nueva en Cristo. Porque para el hombre que no ha nacido de nuevo, su visión de la vida siempre va a ser obtener satisfacción para él mismo. Lo que la carne te pida, eso dale. Ah, ¿te arrepentiste? Entonces cambio mi visión de la vida. Eso ya no es. Ahora es una vida nueva según lo que Cristo pide, no lo que mi carne me pide. Mis hermanos, es verdad que estos hombres que han escuchado a Pedro han sentido culpabilidad y por lo tanto miedo del juicio de Dios. Pero yo quiero decirle que eso todavía no es estar arrepentido. Arrepentirse no solo quiere decir tener miedo al juicio, porque incluso hasta hay gente que nos acusa y dicen, es que los religiosos te predican el infierno para que tengas miedo y así te van a poder dominar. ¿Lo has escuchado? Pero arrepentirse, que es la demanda del Evangelio, no solo quiere decir tener miedo al juicio, sino tener miedo al pecado mismo, a seguir viviendo en él y ofendiendo a Dios. Arrepentirse quiere decir, tengo miedo de ofender a Dios, por lo tanto ya no lo voy a hacer.
Eso es arrepentirse. La segunda cosa que Pedro dice o que él indica es bautícese cada uno de ustedes. Ahora, esta indicación del apóstol debemos entenderla en su contexto histórico. ¿Por qué digo eso, mis hermanos? Porque el libro de Hechos es un relato histórico, no doctrinal, como las epístolas. Y aclaro esto porque es verdad que este texto se ha usado por aquellos que defienden el bautismo como un medio de salvación. Por ejemplo, la iglesia papista. Si alguna vez tienen oportunidad de hablar o de tener una discusión acerca de la salvación con algún católico que esté bien informado, lo cual casi es inexistente, pero si llegan a encontrarse alguno, les va a sacar ese texto. Si ya vieron, aquí Pedro dice cómo se salva uno: arrepiéntete y bautízate. Pero en su contexto histórico, como hemos venido explicando, Pedro está hablando a una multitud de judíos, todos ellos fervientemente nacionalistas y grandemente religiosos. De hecho, ellos estaban allí en Jerusalén para celebrar las fiestas. Y de pronto se ven en una situación que no habían previsto, que no esperaban, donde el evangelio les es presentado y sus corazones son traspasados por una daga afilada, lo que les lleva al arrepentimiento, lo cual es obra del Espíritu de Dios. Y aquí, en ese momento en que ellos están a punto de arrepentirse, es que ya está en marcha su nuevo nacimiento, del cual ahora se les pide que den una evidencia pública. Lo que Pedro les está pidiendo es tremendamente atrevido y hasta peligroso para esos hombres, pues de manera pública ellos estarían renunciando al judaísmo legalista para volverse cristianos. ¿Tienes fe? Demuéstralo. ¿Y sabe que esto que está haciendo Pedro es contrario a lo que los predicadores de hoy hacen? Porque los predicadores de hoy intentan pintarte el evangelio bonito, no ofensivo, pintarte el camino lleno de flores, lo más fácil que se pueda para que tú quieras andar por él. Pero parece que Pedro piensa todo lo contrario. Él te pinta las cosas como son: eres pecador, has ofendido a Dios y vas al infierno. Y si te tienes que arrepentir, arrepiéntete y da evidencia de ello. No importa que todos los demás se den cuenta. Que si se dan cuenta y te rechazan y te ofenden y te marginan por eso, que lo hagan. Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Con esas palabras se nos indica que el sermón de Pedro que tenemos aquí no fue el sermón completo. Seguramente Pedro les habló muchas más cosas, lo que era un sermón mucho más largo. A final de cuentas, los que iban a venir al arrepentimiento son los que el Señor había elegido para ese propósito, lo cual habla de la soberanía de Dios en el asunto de la salvación de los hombres. Y finalmente, los resultados de esta predicación es que una multitud de cerca de 3,000 personas se arrepintieron en aquella ocasión. Y el hecho de que Pedro sepa la cantidad, mis hermanos, tiene que ver con que la iglesia comenzó a llevar un control de la gente que se iba convirtiendo y pasando a ser parte de la iglesia de Dios. Mis hermanos, sin duda que todo esto que hemos dicho hoy debe ser motivante para nosotros hoy. Porque no sé si usted se para a reflexionar cuando escucha historias como esta, de que el Espíritu Santo que actuó en Pedro es el mismo Espíritu Santo que actúa hoy en nosotros. No importa que hayan pasado 2,000 años, nosotros somos esa iglesia de Dios que Él escogió.
y a quien Él ha enviado a continuar la misma obra que hizo la iglesia primitiva. Mis hermanos, aún tenemos que predicar el poderoso evangelio de Cristo a esta generación perversa, en este lugar oscuro donde Dios nos ha llamado a hacerlo. Y no creo estar exagerando al decir que estamos en medio de una generación perversa y en un sitio oscuro. Porque si usted se da cuenta de la gente que nos rodea, la mayoría dicen ser católicos, pero también creen en la Santa Muerte. También continúan emborrachándose, drogándose, engañando, robando, porque no hay cambio en sus vidas. Porque a toda esa serie de pecados que ya tenían, al hacerse católicos, lo único que añadieron fue que ahora son idólatras también. Y a esos tenemos que ir a predicar. ¿Sabes que nadie más va a ir si tú no vas? Por eso este libro de Hechos debe inspirarnos y motivarnos a ir, pero además a hacerlo de la manera correcta. Que eso sea verdad para nosotros, mis hermanos, porque nadie más lo hará. Que el Señor los bendiga.